Muy buenas noches, amigos, los que están aquí presentes y también aquellos que están conectados a través de Facebook. Bienvenidos. Quiero decirles que en esta iglesia, a través de todo el mes de octubre, vamos a estar enfocándonos en profecías. ¿Por qué octubre? ¿Qué hace octubre tan particular? ¿Y por qué llamamos el programa Octubre Profético? Y así lo vamos a llamar a través de todos los miércoles. Vamos a estar aquí miércoles y algunos sábados por la tarde. También vamos a tener temas proféticos. Así que, ¿por qué octubre? Bueno, realmente hay una profecía gigantesca, la más larga de la Biblia, que está en Daniel capítulo 8, que termina, según nuestra interpretación, termina el 22 de octubre de 1844. Entonces, eso hace octubre un mes importante desde el punto de vista profético. Y por eso, cada vez que llega octubre, tenemos la intención de guiar la atención de regreso a los temas proféticos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a enfocar la profecía de una perspectiva diferente, de la perspectiva de la justificación por la fe, que sabemos que es el mensaje de los tres ángeles, que está precisamente en Apocalipsis. La palabra dice: vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía en sus manos el evangelio eterno. El evangelio eterno no es otra cosa que el evangelio de Cristo, que Dios entregó a su Hijo por nosotros, que estando nosotros en nuestros delitos y pecados, muertos, dice Pablo, el Señor nos restauró en esas condiciones. Por lo tanto, la mayor verdad de la profecía es que Cristo vino. La mayor verdad de la profecía es que la gracia y la puerta del cielo está abierta para nosotros. La mayor verdad es que tenemos pleno acceso al trono de la gracia y el trono de Dios está en el santuario celestial. Por lo tanto, hay una conexión directa entre la justificación por la fe y, naturalmente, los temas proféticos. ¿Qué vamos a estudiar en esta noche? En esta noche, yo quiero invitarlos a que agarre su Biblia, porque la vamos a utilizar bastante. Vamos a hacer un recuento histórico y vamos a hacer una explicación de qué simbolismo posee el Arca del Pacto. Así que vamos a estar estudiando acerca del Arca del Pacto. Ya les dije, vamos a hacer un recuento histórico, geográfico del Arca del Pacto, y luego entonces al final estaremos explicando el simbolismo que posee el Arca del Pacto. ¿Por qué queremos hablar del Arca del Pacto? Recuerden que todo este mes vamos a estar hablando de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 11, y déjenme hacerle un paréntesis, aunque no voy a explicar eso el día de hoy. Apocalipsis capítulo 11 habla acerca de la Revolución Francesa. Y al final del capítulo comienza entonces a decir que hubo una visión en el cielo. Juan vio una visión en el cielo. Y en esa visión entonces está este versículo: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. La Revolución Francesa sucedió en 1787, por allí más o menos, terminando los 1700. Y es curioso que esta profecía habla acerca de la visión del arca. Y si ustedes estudian Apocalipsis capítulo 11, se van a dar cuenta de que está hablando acerca de una especie de juicio, como si Dios tuviera la intención de dirigir la atención hacia el juicio. Y nosotros sabemos que la profecía de 2300 días también converge alrededor de esa época y nos habla del juicio de Dios que comienza. Vamos a abrir la palabra en el día de hoy, aunque ya leímos un versículo, pero quiero pedir la presencia del Espíritu Santo para que podamos entenderla. Oramos. Bendito Señor, gracias por la oportunidad que nos das de presentar tu palabra. En esta noche queremos estudiar la Biblia. Danos tu Santo Espíritu a nosotros los que estamos aquí, Señor, en la Iglesia Primera en Atlanta, y también a aquellos que nos ven a través de Facebook. Que en todo lugar, Señor, tu Santo Espíritu se manifieste, en las casas, en los carros, caminando, haciendo ejercicio, donde quiera que esté la persona que nos esté viendo. Que tu Santo Espíritu esté con ellos y que esté con nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Así que pongamos en perspectiva ese versículo. La profecía nos señala el arca del pacto. ¿Qué es el arca? ¿Para qué servía el arca? De eso vamos a estar hablando en esta noche. Y vamos a ir al versículo base en donde aparece por primera vez el arca del pacto, que es Éxodo capítulo 25, versículo 10. Es la primera vez que aparece mencionada el arca del pacto. Y Dios habla con su pueblo y le dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y esta noche yo no voy a hablar acerca de las características físicas del arca, porque ya llevamos muchos años estudiando eso. Me voy a enfocar en otro asunto. Pero sepa y entienda que cuando Dios comenzó a darle a Moisés los detalles del santuario, comenzó por el arca, comenzó de adentro hacia afuera.
Y según lo que yo entiendo, lo hizo de esa manera desde el punto de vista de la importancia del mueble hacia afuera. Comenzó con el arca y luego entonces fue saliendo hacia afuera. No significa que los muebles de afuera no tenían importancia, tenían una importancia vital, pero en la parte ceremonial el mueble de adentro simbolizaba el mismo trono de Dios. ¿Está bien? Así que Éxodo 25 aparece por primera vez mencionada el arca del pacto. Y el arca del pacto tenía una intención. Se utilizaba una sola vez al año. Y se utilizaba en el día del Yom Kippur, el día de la expiación, que era el décimo día del mes séptimo. El mes séptimo, el primer día, comenzaban a tocarse trompetas por 10 días. Al décimo día, entonces era el día de la expiación. ¿Qué cosa era el día de la expiación? Durante todo un año el pueblo de Israel estaba sacrificando corderos. Y la sangre de esos corderos, una pizca de esa sangre iba a parar al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Una vez al año la Biblia dice que Dios pedía que el santuario fuera purificado, como si el pecado se acumulara en el velo y debía ser limpiado. Así que el sumo sacerdote, había muchos sacerdotes, pero solo un sumo sacerdote a la vez. El sumo sacerdote y el sumo sacerdote y los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero específicamente de la familia de Aarón. Y no estoy hablando de Aarón el camarógrafo, sino de Aarón, el hermano de Moisés. Así que los levitas se encargaban de administrar el santuario en términos general, pero solo la clase sacerdotal se encargaba de ministrar los sacrificios en el santuario. Por lo tanto, ese día, el día 10 del séptimo mes, el sumo sacerdote penetraba dentro del lugar santísimo, luego de haber sacrificado un macho cabrío, un chivo en la parte de afuera, y dejaba caer una gota en la tapa del arca. Lo que ustedes ven en estos momentos, y con la ayuda de Aarón, probablemente nuestros amigos de Facebook van a ver también el dibujo que tenemos aquí del arca. Esto es una foto del arca, ustedes la conocen muy bien. Era de madera de acacia cubierta de oro con dos ángeles o querubines cubriendo la tapa que se conocía como el propiciatorio. ¿Está bien? Ustedes conocen esto bastante bien, así que yo no me voy a enfocar en esa parte. Ahora bien, el arca Dios se la dio a Moisés en el desierto. Y ustedes sabrán que el pueblo de Israel estuvo 40 años vagando por el desierto. Estando en el desierto, ellos tenían el arca y allí tenían el tabernáculo, que era una caseta de campaña que armaban y desarmaban, naturalmente debido a su vida nómada en el desierto. Así que el versículo 33 del Número capítulo 10 nos dice lo siguiente. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Este versículo me está diciendo de que el arca era movible, así como el santuario era movible, así como el pueblo de Israel era movible, porque vivían una vida nómada por 40 años en el desierto. Ahora bien, si ustedes se preguntan de qué estamos hablando, yo les dije que vamos a estar hablando un poquito acerca de geografía. Aquí ustedes ven una foto del posible camino que utilizaría el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Atravesaron el Mar Rojo, más o menos en el número 3 que ustedes tienen allí, y luego caminaron hacia el sur en la península del Sinaí, y allí, estando en la península del Sinaí, Dios les reveló la ley y también les reveló a Moisés los detalles del santuario, y caminaron con el arca a través de todo ese lugar. Ahora, si vamos a Josué capítulo 18, vamos a ver el primer lugar oficial en donde el arca fue puesta. Cuando los israelitas ya llegaron a la tierra de Canaán, el primer lugar oficial, cuando ellos pasaron el río Jordán, el primer lugar oficial de asentamiento del santuario y por lo tanto del arca fue en Silo. Josué capítulo 18, versículo 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió ¿en dónde? ¿En dónde se reunió? En Silo, y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Una vez ellos llegan a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, ellos entonces ya no tienen que andar nómadas como locos por el desierto, sino que se establecen en Canaán y escogen asilo, no asilo, escogen Silo como el lugar de asilo del arca. ¿De qué estamos hablando? Si ustedes ven en la parte inferior del dibujo van a ver un arca. Esa arca estaba paseando por el desierto mientras ellos estuvieron nómadas. Y entonces, cuando penetraron a través del río Jordán, el lugar de asentamiento del arca fue en Silo.
Ok, Dios por muchos años se manifestó a través del arca. Por muchos años el Señor, dice la palabra, que la columna de fuego y la columna de nube estaban en el santuario. Una vez el pueblo de Israel llega a Canaán, se complica la cosa, se pone medio agria la piña. Y el pueblo de Israel ignora a Dios totalmente. Estoy hablando de los tiempos del profeta Samuel. Ustedes se acuerdan que había un detalle, no había profeta, había una necesidad de revelación en los tiempos de Samuel, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan que hasta el punto de que Dios mismo no moraba en el arca. Dios no moraba en el santuario. ¿Por qué yo lo sé? Porque Samuel penetró tranquilamente hasta el lugar santísimo y Dios no estaba allí. La palabra me dice que Dios retiró su presencia porque el pueblo de Israel pecó. Y fue de nuevo a través de Samuel que Dios volvió a morar, dice la palabra en primera de Samuel, capítulo 1 y 2 por allí, que Dios volvió a morar de nuevo en el templo. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel estaba tan confundido y estaban tan lejos de Dios que ellos naturalmente tenían que enfrentarse a los filisteos. Y cuando querían enfrentarse a los filisteos, ellos no tenían ni idea si Dios estaba o no estaba con ellos. Así que adivinen lo que ellos hicieron. Agarraron el arca y se la llevaron a la guerra contra los filisteos. Primero de Samuel capítulo 4 versículo 10 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¿Cómo fue Israel? Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres murieron ese día. ¿Ustedes se imaginan? Y dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Ustedes saben que Elí tenía dos hijos y realmente la administración de Elí no fue muy buena. Y ya les dije, Dios no estaba allí hasta que Samuel, como niño, a través de él Dios se volvió a manifestar. Los israelitas entendían que el arca tenía una cosa especial. Y este versículo es interesante para que nosotros nos convenzamos que no existen amuletos. Lo que hace especial el arca del pacto es que la santa Shekinah, que es la manifestación de Jehová, estaba sobre ella. No era el arca en sí, el amuleto no sirve para nada. Amigos que me escuchan a través de Facebook, los amuletos no sirven para nada, el agua bendita no sirve para nada. El agua bendita es una simbología. El aceite que se utiliza para la unción es simplemente una simbología, no tiene ningún poder curativo en sí, simplemente es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y este versículo me dice, el arca en sí era simplemente una caja de oro. No tenía ningún poder. Los israelitas creían que tenía algún poder, la llevaron a la batalla y lo que hicieron fue morir. Y naturalmente el arca, adivinen qué, fue capturada. Así que los israelitas la llevaron a Ebenezer. Y allí en Ebenezer los filisteos la capturaron y se la llevaron. Y dice la palabra en 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer, ¿hasta dónde? Hasta Asdod. Así que los filisteos se la llevaron a Asdod. Y allí en Asdod se formó un lío terrible. Porque los filisteos también creían que el arca tenía una cosa especial y la pusieron dentro del templo de Dagón, su rey, su dios. Y ustedes se acuerdan la historia, la pusieron dentro del templo de Dagón y dice la palabra que todas las mañanas cuando llegaban al templo, Dagón estaba inclinado frente al arca. Si bien es cierto que el arca no tenía ningún poder, recuerden que el arca simbolizaba la presencia de Dios. Y para los judíos, ellos se habían apartado, pero Dios quería darle una lección a los filisteos, enseñarles que el Dios de Israel era un Dios poderoso y que sus dioses estaban sometidos a él. Por lo tanto, vimos en esos versículos que el Dios de ellos cayó patas arriba, digamos así, ante la presencia del arca. 1 Samuel capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: cuando los filisteos vieron que estaba pasando eso, dijeron, no queremos este asunto aquí. Sáqueme este asunto de aquí porque no lo queremos. Así que dice la palabra, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat, sáquenmela de aquí. Ellos no la querían, sáquenla. Así que adivinen qué, el arca la mandaron para Gat. ¿Está bien? En Gat se formó otro lío porque la gente comenzó a enfermarse y comenzaron a pasar una serie de cosas bien extrañas y ellos no se sintieron cómodos con eso.
Así que ellos dijeron, quítamela de aquí. Y de Gat la mandaron a Ecrón. Era la papa caliente. Ellos no se sentían cómodos con eso. ¿Por qué? Porque todos esos pueblos eran idólatras. Y la presencia misma de Dios le causó a ellos malestar. No les gustó la presencia de Dios. Así que los sacaron. ¿Qué pasa? Estando en Ecrón, dice la palabra, que dijeron, mira, la cosa no está bien, no nos está gustando lo que está pasando, hay muchas calamidades, muchas cosas terribles. Así que la montaron en una carreta con 2 vacas, le dieron un fuetazo a la vaca y adivinen para dónde la mandaron. Para Bet Shemesh. La mandaron en la carreta y allí llegó finalmente y la agarraron y la tuvieron allí. Y en 1 Samuel capítulo 6 versículo 20 dice que finalmente unas personas dijeron, en vez de que se quede aquí, unos judíos, vamos a llevarla a Kiriat Jearim. Y la dejaron en Kiriat Jearim. Y allí estuvo por 70 años. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 6 versículo 1, vinieron los de Kiriat Jearim, allá cuando estaba en Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ya en este caso estaba en territorio judío, territorio israelita. Y allí permaneció por cerca de 70 años, hasta que el mismo rey David, en 1 de Crónicas capítulo 16 versículo 25, dice, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom, todavía estaba en los familiares de Abinadab, con alegría. Y esto es lo que nosotros conocemos, que David trajo el arca. ¿Y dónde la puso? En Jerusalén. Y dice la palabra algo maravilloso. En el monte Moria era el lugar preciso donde Abraham había sacrificado a su hijo. Así que era el lugar en donde se había manifestado la misericordia de Dios, cubriendo a Abraham y decirle, no te preocupes, no tienes que sacrificar a tu hijo, porque Dios, díganlo ustedes, se proveerá de cordero. Por lo tanto, el monte Moria era la manifestación de la misericordia de Dios. Así que David no encontró otro lugar más hermoso donde ponerla, y dice la palabra que compró ese terreno y allí puso el arca. Y vemos una foto de lo que es hoy la explanada del templo y el domo de la roca. Y allí fue puesta, en aquellos antaños, no existía absolutamente nada, simplemente un monte. Allí fue puesto el tabernáculo junto con el arca del pacto. Ahora bien, 1 de Reyes capítulo 8 versículo 5 dice, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido en él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni enumerar. El arca estuvo allí en el monte Moria con el tabernáculo hasta que Salomón, y ustedes recuerdan la historia, David quería hacerle un lugar especial al Señor, pero el profeta Natán le dijo, tus manos tienen mucha sangre, así que vamos a dejar que sea tu hijo. Dios dice que sea tu hijo el que lo haga. Así que Salomón, muchos años después, edificó el templo, que se conoce como el templo de Salomón, y allí en el lugar santísimo del templo fue puesta el arca del pacto. ¿Me van siguiendo? Allí descansó el arca hasta que más adelante hubo una invasión babilónica. Y el arca desapareció desde entonces, desde los tiempos de Jeremías. Y probablemente usted se pregunta, ¿en dónde está el arca? Ustedes saben que se han hecho películas. Hay una película de Indiana Jones que está buscando el arca. Esa fue la primera vez que yo escuché acerca del arca. El arca está perdida desde entonces, no se sabe dónde está, desde los tiempos de Jeremías, desde la invasión de Nabucodonosor II. Hay varias teorías de dónde está el arca. La primera teoría que vamos a mencionar es la teoría babilónica, que dice que los babilónicos, que Nabucodonosor II cuando entró a Jerusalén, simplemente quemó todo lo que había dentro del arca. Lo que había dentro del templo. Por ende, destruyó el arca. Esa es una teoría. La otra teoría es la teoría romana, que dice que el arca fue escondida y los romanos, en el año 70, en Roma hay un arco que se conoce como el arco de Tito. Tuve la oportunidad de verlo. Y hay un relieve en donde está los soldados romanos cargando utensilios del santuario. Por lo tanto, una teoría decía que los romanos la habían capturado, se la habían robado y la habían llevado a Roma y que estaba en el Vaticano. Eso es una teoría. Hay otra teoría que dice que la reina de Saba tuvo un hijo con el rey Salomón y que ese hijo del rey Salomón,
cuando se sabía que el pueblo de Israel estaba ya yéndose a la idolatría, ese hijo de la reina etíope se llevó el arca a Etiopía. Esa es otra teoría. Hay otra teoría que es la teoría judía, que dice que alguien debajo del templo hay unos canales secretos y que el arca se escondió debajo del templo. Y ellos creen todavía que está debajo del templo. El asunto es que no pueden todavía excavar porque toda la explanada del templo, aunque Jerusalén esté en manos de los judíos, la explanada del templo está en manos de los palestinos. Y es prohibido excavar en ese lugar. Finalmente está la teoría de los macabeos, de que Jeremías escondió el arca en el monte Nebo, que es el monte donde Abraham tuvo la oportunidad de ver y divisar la tierra de Canaán. Esa última teoría tiene un poquito de sentido. Y yo quiero citarles a ustedes 2 de Macabeos capítulo 2, versículos 4 y 8. No está en sus Biblias porque es un libro apócrifo. Es un libro que no tiene autoridad, podríamos decir, no tiene autoridad de inspiración. Sin embargo, es un libro histórico y no lo vamos a citar dándole plena autoridad, simplemente como un dato curioso. 2 de Macabeos capítulo 2 versículos 4 y 8 dice: estaba escrito también en ese documento que el profeta, por instrucciones de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el arca de la alianza, y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios, y que al llegar allí Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los inciensos, después de lo cual tapó la entrada. Lo curioso es, hay una cita de la señora White que yo quiero citarles a ustedes, presentarles a ustedes. Dice así: antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio. También les reveló el cautiverio de Israel. Esos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. El arca sigue escondida, nadie la ha perturbado jamás desde que se escondió. Así que estamos hablando acerca del arca. Es probable que el arca esté depositada en una cueva. Es probable que entonces la teoría macabea o la teoría judía, ambas sean ciertas, y que el arca esté guardada en aquel lugar. Pero naturalmente todo eso es simplemente información. ¿Qué de importancia tiene el arca? Y este es el punto central de lo que estamos discutiendo en esta noche. Número capítulo 10, versículo 35 dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. El arca era la manifestación misma de la presencia de Dios. Por lo tanto, ya les dije, no era la importancia del mueble, sino la importancia, lo que simbolizaba. Simbolizaba pleno dominio del Señor. Déjenme decirles, cuando Adán y Eva pecaron, Dios recogió lo que tenía, que era el jardín del Edén, y se fue de la tierra. Nunca más volvió Dios a habitar en medio de sus hijos, porque la intención del Señor era habitar en medio de sus hijos y venir, como dice Génesis, a pasearse en el medio del jardín para conversar con sus hijos. Pero como sus hijos lo rechazaron, Él tuvo que recoger su jardín e irse de la tierra. Nunca más volvió Dios a habitar hasta que Dios habló con Moisés y le dice en Éxodo capítulo 25: háganme un santuario para que yo habite en medio de ustedes. O sea que el santuario, yo lo digo de esta manera, era la excusa de Dios para vivir en medio de la gente que amaba. Qué lindo, ¿verdad? Era la casa de Dios, era el lugar donde Dios quería morar con la gente que amaba. Y dentro del santuario, lo que simbolizaba la misma presencia de Dios era el arca del pacto. Por lo tanto, aquí dice que cada vez que Moisés se movía, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Dos cosas. El arca garantiza que el pueblo de Israel venciera contra sus enemigos. Pero recuerden, no era el arca sola, porque ya demostramos con un versículo que se la llevaron sola sin el Señor y perdieron. Es la presencia de Dios. La presencia de Dios en el arca garantizaba la victoria del pueblo de Israel.
Uno. Y garantizaba que sus enemigos no le hicieran daño. Dos, garantizaba la victoria y garantizaba que sus enemigos no le hicieran daño, según lo que dice este versículo. Josué capítulo 6, versículo 6, dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes llevaron bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz y el muro de la ciudad caerá. ¿De qué ciudad estamos hablando? Jericó. Por lo tanto, ustedes se acuerdan que tomaron el arca, caminaron 7 veces alrededor de Jericó y los muros cayeron. Y Dios les dijo: tomen el arca. En otras palabras, que mi presencia esté en el medio de ustedes en todas sus batallas. Las batallas son duras siempre. Las batallas son difíciles siempre. Pero lo que Dios está diciendo es: yo quiero acompañarte a tus batallas. No está diciendo que no vas a tener batallas. Lo que está diciendo es que yo te voy a acompañar en las batallas. Lo que te está diciendo es: en tu vida tú vas a encontrar muros que te van a separar de la victoria. Y cuando tú veas esos muros, es natural que tú pierdas un poco de la esperanza. Pero tienes que acordarte que al lado tuyo está Jehová de los ejércitos y que en su nombre los muros van a caer. Eso es lo que garantizaba el arca: victoria para el pueblo de Israel. Sus enemigos no podían tocarlo, los muros iban a caer. ¿Qué había dentro del arca? La Biblia dice que habían 4 cosas importantes en el arca. El arca propiamente, ya la mencionamos, pero dice que la tapa del arca se conocía como el propiciatorio. Y dentro del arca, el propiciatorio estaba tapando los utensilios que estaban dentro. Dice que estaban las piedras de la ley. Estaba la vara florecida de Aarón y estaba la última porción del maná que había caído para el pueblo de Israel, justamente antes de entrar a Canaán. Es bien curioso porque le mencioné 4 cosas. Le mencioné el propiciatorio, le mencioné las tablas de la ley, les mencioné la vara de Aarón florecida y le mencioné el último maná. Si pensamos en las tablas de la ley, tenemos que pensar en el juicio de Dios. Tenemos que necesariamente pensar en el juicio de Dios. Lo curioso es que cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo claramente de su boca: hoy ha venido el juicio del rey de este mundo. O sea, la presencia de Jesús en la tierra era juicio. Y cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 11, dijimos que justamente cuando se abre y se ve el arca del pacto en Apocalipsis capítulo 11, justamente unos versículos anteriores me habla acerca del juicio de Dios. Y dijimos que Apocalipsis capítulo 11 está hablando acerca de la Revolución Francesa y coincide con lo que nosotros conocemos, el final de la profecía de los 2300 días, que es el comienzo del juicio de investigación. Ya les dije, en el arca del pacto se habla de juicio a través de las piedras. La presencia de Cristo, me dice, su presencia es juicio en la tierra. Lo otro que tenemos es el propiciatorio. Para satisfacer el juicio de Dios, las tablas de piedra estaban el propiciatorio tapando y satisfaciendo el juicio de Dios. ¿Qué cosa es el propiciatorio? La tapa donde caía la gota del sacrificio. Romanos capítulo 4, versículo 25 me dice que la resurrección de Cristo es una muestra de misericordia de parte de Dios. Así que el propiciatorio pudiera representar a Jesús también. Ahora, la vara de Aarón florecida. ¿Por qué la vara de Aarón floreció? La Biblia dice que hay varias razones y una de ellas era porque el pueblo no creía. Y la vara dentro del arca era un recordatorio al pueblo de que esto es una evidencia de que Dios tiene poder. Por lo tanto, la vara era un símbolo, era la evidencia contra la ignorancia, contra el rechazo del ser humano hacia Dios. Eso representaba la vara. Ustedes conocen muchas veces que Jesús habló: ¿cuántas veces he querido Jerusalén como una gallina toma sus polluelos? Y ustedes conocen la cantidad de rechazos que el pueblo le dio a Jesús, pero Jesús es la evidencia de parte de Dios. Finalmente, el pan que floreció, la última porción de maná. Jesús me dice: yo soy el pan del cielo que el Padre envió. Jesús es el maná.
Yo quiero que ustedes mantengan estas 4 cosas en mente. Y a medida que vayamos ya terminando, les voy a mencionar algo sumamente interesante. Éxodo capítulo 25, versículo 22 dice, y de allí, escuchen bien, la intención del arca no era poner un mueble bonito dentro del santuario. Esa no era la intención. Era que Dios quería morar con su pueblo, ya se los dije, pero más que morar, el arca era el medio que Dios utilizaría para hablarle y revelársele a su pueblo. O sea que el arca era el medio de revelación que Dios tenía. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través del arca, claro, hablaba a través de los profetas, hablaba a través del Urín y el Tumín, hablaba de muchas maneras, pero la Biblia dice en Éxodo 25, versículo 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así que escucha esto, el arca tenía una tapa llamada propiciatorio y tenía 2 ángeles, ¿cierto? Un ángel que estaba a un lado y un ángel que estaba al otro. Y decía que desde allí él se habría de revelar y hablarle al pueblo de Israel a través de sus sacerdotes. O sea que el propiciatorio era el medio para revelarse en el Antiguo Testamento que Dios ofició. Mateo capítulo 11, versículo 27 me dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué medios utilizó Dios para revelarse en el Nuevo Testamento? Ahí dice que Dios utilizó a su Hijo para revelarse. En el Antiguo Testamento utilizó la tapa del propiciatorio. Desde allí le hablaba a sus sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento la palabra dice que Dios se reveló a través de su Hijo. Juan capítulo 20, versículo 12 dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Yo quiero que tú te imagines este detalle. María entra al sepulcro el domingo por la mañana. Y dice la palabra que cuando entra, ella ve un lugar en donde Cristo estaba acostado. Y había un ángel en los pies y había un ángel en la cabecera. ¿Se te parece algo? Alabado sea el nombre del Señor, porque desde allí comenzó las buenas nuevas del Evangelio. Jesús le habló y le dijo, no llores. Yo estoy resucitado y voy a subir al Padre. Ahora había una conexión directa entre el ser humano y el Padre. Ya la tapa del propiciatorio no tenía importancia. Por eso a nosotros nos interesa que el arca aparezca o no aparezca, porque sabemos que toda la responsabilidad del arca, toda esa simbología que el arca tenía, fue transferida al Jesús que resucitó. Y allí estaban los 2 ángeles. Déjame decirte, los 2 querubines que estaban en el propiciatorio simbolizaban el interés que tienen las criaturas celestiales en el conflicto del bien y el mal que se desarrolla en la tierra. Eso simboliza que a los ángeles les interesa lo que está pasando en la tierra. Pero de repente en la resurrección de Cristo, los ángeles me dicen que a ellos les interesa que el Señor Jesús haya vencido y haya ejecutado juicio. Jesús es la revelación de Dios. Jesús es la solución a la idolatría del ser humano. Por lo tanto, lo podemos comparar con la vara de Aarón, florecida, llena de almendras. Jesús es la muestra de misericordia de parte de Dios, la tapa del propiciatorio. Jesús es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea que las tablas de la ley simbolizaban a Jesús. Y demás está decirle que Jesús es el pan de vida. Por lo tanto, el maná simboliza a Cristo. Te voy a decir una cosa más. Juan, capítulo 14, versículo 12. Me gustaría que me acompañes. Y voy terminando con este. Juan, capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo: yo voy a subir al santuario celestial.
Y ahora su presencia en el santuario celestial garantiza el poder de la iglesia para vencer a sus enemigos. ¿Te acuerdas cuando te dije que el arca simbolizaba poder para el pueblo de Israel? ¿Te acuerdas cuando te dije que el arca simbolizaba que los enemigos de Israel no iban a poder contra ellos? ¿Te acuerdas cuando te dije que el arca del pacto simbolizaba que todas las barreras, todas las columnas que estén al frente tuyo van a ser derrumbadas porque Dios te da poder? Jesús está diciendo: mi presencia en el santuario celestial autoriza a la iglesia para pisarle la cabeza a la serpiente. Eso es lo que Jesús está diciendo allí. Por lo tanto, Jesús es el símbolo del arca, y él ahora mismo como sumo sacerdote, a partir de 1844, entró al lugar santísimo y está ministrando frente al arca. Y esa ministración frente al arca garantiza el poder de la iglesia para vencer. Tan pronto Cristo se levante de ese lugar, Daniel capítulo 12, versículo 1, dice la palabra: se levantará Miguel y será tiempo de angustia cual nunca fue. Cuando Cristo se levante de ese lugar, entonces por un breve tiempo Satanás tendrá poder por encima de lo que Dios puede hacer en esta tierra. La palabra dice que la presencia de Cristo garantiza que Satanás está subyugado, Satanás está detenido, los ángeles están aguantados, pero cuando Cristo salga del lugar santísimo, entonces nosotros estaremos huyendo, porque el poder de Satanás se va a manifestar, va a ser desatado. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: y será tiempo de angustia cual nunca fue. Si vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Vamos a leer desde el 18. Apocalipsis 11, 18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Nosotros sabemos que existe un templo en el cielo, está descrito en Hebreos, está escrito en la Biblia. Jesús entró, y lo vamos a ver más adelante, entró en el santuario celestial, y su presencia en el santuario garantiza que la iglesia puede vencer, garantiza que tú puedes vencer. Déjame decirte, yo no estoy garantizando que las cosas van a ser buenas. De hecho, acabo de decir que va a haber un tiempo de angustia. Eso está garantizado en la Biblia. Tienes que entender que nosotros va a haber un tiempo en donde estaremos sin intercesión en el santuario celestial, pero no va a haber un solo segundo cuando estemos sin consolación de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se va a retirar de nosotros, se habrá de retirar de aquellas personas que han rechazado a Cristo cuando termine el tiempo de gracia, pero jamás se va a retirar de parte de nosotros. Dios garantiza que en el medio de las circunstancias difíciles Él va a estar con nosotros. Dios garantiza que cuando nos ataquen, como en los casos de Israel, Él va a estar presente. Cuando se nos presenten murallas, Él las va a tumbar. Dios garantiza que nosotros estaremos bien. Va a haber mártires antes del tiempo de gracia, pero después de eso, la iglesia habrá de vencer. Hoy día, el poder de Cristo está disponible para nosotros. La palabra dice que Dios nunca te hará pasar por una tentación que tú no puedas vencer. La palabra dice que Dios nunca, nunca, nunca te dejará sin solución. Y dice que juntamente con la tentación te dará la salida. Esa es la presencia de Dios con nosotros. Y dice claramente que Él tiene el poder para darte autoridad para vencer. Y ese poder está contigo garantizado. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No es el libro de las bestias, de los cuernos, de los rayos y relámpagos, aunque tiene esas cosas. Es la revelación de Jesucristo. Que en esta noche tengas paz al saber que la presencia de Jesús en el santuario celestial, en el arca del pacto, la cual Él mismo simboliza, nos garantiza a nosotros paz, pero en el medio de la tormenta, si es necesario. Dios te cuide, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta noche. Quiero invitarte al próximo tema, el próximo miércoles. Vamos a estar hablando acerca de la marca de la bestia y la marca de Dios, desde el punto de vista de la justificación por la fe.
estaremos hablando con responsabilidad acerca de este tema. Así que si tú quieres escuchar acerca de esto, sintonízanos el próximo miércoles a las 8 de la noche en punto. Si tienes alguna duda o pregunta con respecto a algún tema de Apocalipsis o de Daniel, te voy a pedir entonces que allí mismo donde estás en Facebook hagas un comentario. Los muchachos me lo van a hacer llegar y trataré de en algún momento traer un tema o presentar explicación al respecto. El Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos. Muy bien, como de costumbre, le vamos a recordar que todos los sábados nos reunimos en esta su iglesia primera, comenzando a las 9 con la hora del poder y extendiéndonos hasta las 12:30 con nuestro acostumbrado sermón. Todos aquellos que se encuentran en el área, le invitamos a que por favor nos acompañen, y aquellos que se quieran unir a través de las redes sociales, comenzaremos la transmisión como de costumbre a las 11 de la mañana. Así que le damos las gracias por estar con nosotros, y como nos mencionó César, el próximo miércoles a la misma hora, a las 8, estaremos aquí para continuar estudiando. César, este sábado en la tarde vamos a tener concierto de las naciones este sábado. ¿Perdón? Ok, el próximo sábado, el sábado subsiguiente, vamos a estar en la tarde teniendo programas también de Apocalipsis y de diferentes profecías. Así que Dios les bendiga, lo que les sea posible. Vamos a ponernos de pie, y los que están en las redes sociales, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre, cuánto te agradecemos, porque tu plan de salvación no se limita a los acontecimientos después de la muerte de Cristo. Tu plan, Señor, comenzó desde la fundación del mundo, desde que tuvimos, oh Dios, en tu mente, que tú desde esos días planificaste levantarnos, redimirnos y traernos de regreso a ti. Te agradecemos porque en cada profecía, en cada punto de las mismas, tu plan de salvación ha sido revelado. Así que Dios, abre nuestras mentes, danos entendimiento para esto comprender, y danos el deseo, oh Señor, de venir a esta tu casa de oración y aprender a tus pies acerca de este nuestro plan de salvación. Así que en tus manos estamos, en tus manos nos ponemos. Estate tú en nuestros sueños, y que puedas tú, Señor, guiar nuestras vidas desde este momento hacia adelante. Es en el nombre poderosísimo de Cristo Jesús que lo imploramos. Amén, oh Dios. Que tengan una maravillosa y feliz noche.